Doctor Guaranga Rivera Heber Víctor y compañeros todos. En esta oportunidad voy a exponer mi informe final de investigación titulada El control interno y su incidencia en las obligaciones tributarias en las empresas de combustibles provincia de Satipo 2019. El informe final de investigación está dada por el planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis, metodología, resultados y discusiones, conclusiones y recomendaciones. El planteamiento del problema. Según el autor Tanzi y Si, en el año 2015 sostienen en su libro La política tributaria en los países en desarrollo, donde hace mención los trabajadores están empleados en la agricultura o en pequeñas empresas informales, así como que perciben salarios fijos y irregulares, sus ingresos fluctúan y muchos de ellos se pagan en efectivo sin contabilizarse. Por lo tanto, resulta difícil calcular, la base de un impuesto sobre la renta. En tales países, los trabajadores en general no gastan sus ingresos en grandes cantidades, o en establecimientos que mantienen registros exactos de las ventas y los inventarios. Por otro lado, también en los países latinoamericanos también se encuentra en lucha contra el incumplimiento de las obligaciones tributarias debido a un elevado impacto en la inestabilidad económica. Y esto resulta claro que el esfuerzo por controlar el cumplimiento tributario genera también un riesgo ante el incumplimiento. Y no solo basta para vencer las prácticas de evasión, sino también de controlar y promover los deberes de los contribuyentes tributarios. Según el autor Cortázar, en el año 2018 de la revista de CLAC, Reforma y Democracia. En nuestro país, Perú, se vive cada día el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Del mismo modo, las evasiones tributarias, corrupción política, y según los resultados en una encuesta, se reveló que el 51% de los peruanos piensa que el gobierno no está haciendo nada o lo suficiente para que se pueda combatir o para que puedan llegar a pagar los impuestos, tales que el 40% considera que la SUNAT debe mejorar la cobranza coactiva, como una herramienta para aumentar lo que es la recaudación. Sí es muy evidente que nuestra provincia de Satipo, Selva Central, también se encuentra sometido en lo que es en el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Y esto es a causa de que la recaudación de los impuestos tal vez no son lo suficiente para poder ayudar a los pueblos más alejados, que en sí necesitan del Estado, con obras públicas para la educación, con mejoramiento de carreteras, capacitaciones agrícolas y entre otros de vital importancia. Al ver este problema que surge por el bajo nivel de educación de cada empresario, que no tiene conocimiento de cómo llevar un control interno en su empresa ni de las normas tributarias, y esto va a causar que los contribuyentes tengan una falta de conciencia tributaria, ocasiona, y esto va a ocasionar lo que es el índice de la evasión tributaria que va a afectar a nuestro país. Que siendo el mismo Estado peruano que no ayude a contrarrestar y prevenir y luchar contra el incumplimiento tributario. Si nadie hace nada al respecto, nuestro país no tendría lo que es un crecimiento y un desarrollo económico. Estaríamos por más años siendo un país subdesarrollado, un país con extrema pobreza, un país olvidado por sus autoridades políticas, que solo velan por sus beneficios propios, y si queremos salir de este hoyo, tenemos que empezar con nuestros niños, inculcarles la cultura tributaria, la educación tributaria, enseñarles valores morales y éticos, para que cuando ellos sean empresarios tengan ya la noción de contribuir con su país, y con las empresas pequeñas y las medianas y las grandes y extranjeras, hacerles pagar sanciones dependiendo qué tan grave sea el incumplimiento tributario que tienen.
Por esos motivos he decidido, ¿no? Hacer mi trabajo de investigación que ayude, ¿no? a los empresarios de la provincia de Satipo que tengan y que hagan uso de un control interno y así cumplan con sus obligaciones tributarias para un futuro mejor, ¿no? para nuestro país. Tenemos lo que es los objetivos. El objetivo general es determinar de qué manera el control interno incide en las obligaciones tributarias en las empresas de combustible provincias a tipo 2019. Del mismo modo, los objetivos específicos, que es no analizar de qué forma el ambiente de control interno incide en las operaciones de las obligaciones tributarias en las empresas de combustible provincias a tipo 2019. La segunda objetivo es no conocer de qué modo las actividades de control interno inciden en los impuestos de las obligaciones tributarias en las empresas de combustible, provincias a tipo 2019. El tercero, determinar de qué manera las supervisiones del control interno inciden, ¿no? en el control de las obligaciones tributarias en las empresas de combustible, provincias a tipo 2019. Ahora, en el marco teórico, en los antecedentes a nivel internacional, consideré a lo que es al autor Arceda 2015, en el año 2015, quien realizó, ¿no? la investigación que es la efectividad de los procedimientos de control interno que se aplican en las áreas de administración y contabilidad en las empresas, en la empresa agrícola Jacinto López, Sociedad Anónima, ¿no? del municipio de Jinotega durante el año 2014, para obtener el grado de máster en la contabilidad con énfasis en auditoría, ¿no? en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Este autor nos llega a la conclusión en que el control interno en sí es una herramienta que nos va a ayudar a proteger, ¿no? los activos propios de la entidad o de la empresa y así poder, ¿no? capacitar tanto a los directivos como a todo el personal de la empresa. Ahora, en el nivel nacional, según el autor Benzaken, en el año 2020, para optar el grado académico de maestría en gestión pública, sustentó la tesis de investigación Incidencia del control interno en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Manantiay, periodo 2017, en la Universidad Nacional de Ucayali, donde llega a la siguiente conclusión, ¿no? que de acuerdo a los datos que ha obtenido, él infiere, ¿no? que el control interno es un instrumento para la gestión municipal, ¿no? Por ello, el ambiente de control es de importancia para el desarrollo de la labor de control y que ésta tiene, ¿no? una relación directa con el grado de eficiencia que pueda cumplir el personal involucrado en la gestión. Ahora, en las bases teóricas, considerar lo que es al autor González, periodo 2015, en su obra de marco integrado de control interno, modelo COSO 3, y al autor Rueda, 2017, en su obra lo que es el Código Tributario, y a Chapi, que es el autor, 2016, con el Plan Contable General Empresarial de Estados Financieros. De mismo modo también al autor Rueda, que es el mismo que el Código Tributario, pero en este caso es ya con el texto único ordenado de la ley del IGB. Para yo poder realizar lo que es la base teórica, he considerado estos autores, para poder dar sustento, ¿no? a lo que es a mis variables, que es el control interno, con mi variable que es las obligaciones tributarias. Dentro de mi variable 1, que es el control interno, tengo lo que son las dimensiones del ambiente de control, actividades de control y la supervisión. En la variable 2 tengo lo que son las obligaciones tributarias, que son las operaciones, los impuestos y el control. La hipótesis. La hipótesis es lo que es, tanto en mi hipótesis general que he planteado, es el control interno
incide positivamente en las obligaciones tributarias en las empresas de combustible, provincia tipo 2019. De mismo modo he planteado lo que es la hipótesis específicos, que es el ambiente de control interno incide positivamente en las operaciones de las obligaciones tributarias en las empresas de combustible, provincia tipo 2019. La segunda hipótesis es las actividades de control interno inciden positivamente en los impuestos de las obligaciones tributarias en las empresas de combustible, provincia tipo 2019. La tercera, las supervisiones de control interno inciden positivamente en las obligaciones tributarias de las empresas de combustible, provincia tipo 2019. La metodología. El método de investigación en mi informe final que estoy presentando es el método científico, ¿no? Según lo que es el autor Fidias Arias, con su libro lo que es en el año 2016. Del mismo modo también mi tipo de investigación es la investigación básica. Según el autor Barahona, en su libro de 7 pasos para una tesis exitosa. Luego, en lo que es en el nivel de investigación, el nivel correlacional. Mi nivel de investigación es el nivel correlacional. En el diseño de la investigación es, ¿no?, los diseños transaccionales, correlacionales, causales, según lo que es el autor Hernández, y es el autor Hernández también. La población y la muestra. En este caso, mi población está constituida por 378 personas, entre directivos y trabajadores, ¿no?, de las empresas de combustible. Mi muestra constituye lo que es 191 trabajadores que laboran en las diferentes áreas de trabajo en las empresas de combustible. Para poder hallar lo que es la muestra, he utilizado lo que es el muestreo probabilístico con la muestra aleatoria estratificada. En las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la técnica que se ha utilizado es la encuesta, ¿no? Y el instrumento es el cuestionario, en la cual el cuestionario consta con 20 preguntas o 20 ítems. La técnica de procesamiento y análisis de datos es, ¿no?, el programa estadístico, el IBM, el SPS, Statis 25 y el programa de Microsoft Excel. En lo que son los aspectos éticos de la investigación, he considerado lo que es el aspecto ético, ¿no?, de la investigación. Se tomó en cuenta los principios y las normas que rigen la actividad investigativa en base, ¿no?, al Reglamento General de Investigación de la Universidad Peruana Los Andes. En los resultados. Primero, ¿no?, he hallado lo que es la categorización de la variable 1, que es el control interno, donde se puede ver la tabla y la figura, y de acuerdo a estos resultados se pudo, ¿no?, dar una interpretación de las cuales, ¿no?, de los resultados obtenidos en el procesamiento de datos de la suma de la primera variable, el control interno se obtuvo en el análisis de datos de los 191 encuestados, que son la muestra de nuestra investigación. 100 encuestados, que representa el 52.4%, es regular, mientras que el 53.7% consideran deficiente y el 38% de los encuestados representa lo que es el 19.9%, que dan como respuesta, ¿no?, que es óptimo el control interno en las empresas de combustibles.
mismo modo, para la variable 2, que es obligaciones tributarias, según los datos que se ha obtenido, se dice, ¿no?, que los resultados obtenidos en el procesamiento de los datos de la suma de la segunda variable, que es las obligaciones tributarias, se obtuvo en el análisis de datos que de los 191 encuestados, que son la muestra de nuestra investigación, 108 encuestados, que representa el 56.5%, es regular, mientras que el 49 encuestados, que representa el 25.7%, consideran deficiente. Y los 34 de los encuestados representa el 17.8%, que dan como respuesta que es óptimo, ¿no? Que es óptimo las obligaciones tributarias en las empresas de combustible. Ahora, la presentación de los resultados de las tablas y gráficos y del cuestionario. En este caso, estoy dando a conocer lo que es el primer ítem, ¿no? Que es: ¿cree usted que el control interno en la actualidad sea importante dentro de la empresa? De acuerdo a los datos y a las encuestas que se ha hecho, que se ha realizado, se pudo llegar a lo que es a una conclusión, ¿no?, a una interpretación que, observando lo que es la figura, nos dice que el 50.30% respondieron, ¿no?, que están de acuerdo, mientras que el 30.40% dieron a conocer que ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y el 15.70%, que representa el resto, mencionó que está totalmente de acuerdo con el ítem 1, que es: ¿cree usted que el control interno en la actualidad sea importante dentro de la empresa? La contratación de hipótesis. En este caso, la hipótesis general tenemos lo que es la hipótesis nula y la alterna, en la cual la nula nos dice que el control interno no incide positivamente en las obligaciones tributarias en las empresas de combustible, provincias de tipo 2019. Y en nuestra hipótesis alterna que nosotros hemos planteado, nos dice, ¿no?, que el control interno incide positivamente en las obligaciones tributarias en las empresas de combustible, provincias de tipo 2019. Y realizando lo que es la prueba de la chi cuadrada de Pearson, se llega a lo que es, ¿no?, a una conclusión que con el valor de la probabilidad de P, que es 0.00, como se puede ver en la pequeña tabla, es menor, ¿no?, que el valor de significancia, que es al 0.05, y esto va a obligar a rechazar la hipótesis nula y aceptar lo que es la hipótesis alterna. Y en conclusión se puede decir, ¿no?, que el control interno incide positivamente en las obligaciones tributarias en las empresas de combustible, provincias de tipo 2019. En lo que es de nuestras hipótesis específicas, hallando lo que es nuestra prueba del chi cuadrado de Pearson, se llegó lo que es a una interpretación de los resultados y la conclusión que con el valor de la probabilidad del P, que es 0.00, es menor, ¿no?, que el valor de significancia de 0.05, y esto nos obliga a rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar lo que es la hipótesis alterna, ¿no? Y en tal caso, se puede decir, ¿no?, que el ambiente de control interno incide positivamente en las operaciones de las obligaciones tributarias en las empresas de combustible, provincias de tipo 2019. Del mismo modo, también hay lo que es una confiabilidad, ¿no?, tanto en lo que es en nuestra segunda hipótesis, en nuestra constatación de hipótesis, ¿no?, tanto en la primera, la segunda, con la tercera hipótesis.
En nuestro análisis y discusión de resultados, el trabajo de investigación tiene como objetivo, ¿no?, determinar de qué manera el control interno va a incidir en las obligaciones tributarias en las empresas de combustible, provincias de tipo 2019. De la misma manera, los objetivos específicos es no analizar de qué forma el ambiente, las actividades y la supervisión del control interno va a incidir en las operaciones, en los impuestos y en el control de las obligaciones tributarias en las empresas de combustible provincias de tipo 2019. Y de acuerdo a los hallazgos que se obtuvo, en el trabajo de investigación se pudo contrastar, ¿no?, que el control interno incide positivamente en las obligaciones tributarias en las empresas de combustible provincia de tipo 2019, ¿no?, con el valor de la probabilidad del P, que es 0.000, y es menor que el valor de significancia a 0.05, esto va a obligar a rechazar la hipótesis nula y aceptar lo que es la hipótesis alterna, ¿no? Y entonces se puede decir que el control interno va a incidir positivamente en las obligaciones tributarias en las empresas de combustible, provincias de tipo 2019. Ahora, en el trabajo de la investigación de los resultados son corroborados, ¿no?, según lo que es Benzaken en el año 2020, donde hace mención que el control interno es un instrumento de vital importancia para la gestión municipal y por ende el ambiente de control va a ayudar lo que es en el desarrollo de la labor y tener una eficiencia que pueda cumplir el personal. Del mismo modo, en el trabajo de investigación, en nuestro informe, ¿no?, se demuestra que el ambiente de control interno busca cumplir, ¿no?, con los objetivos de la entidad, el rendimiento de las actividades, el uso de la información y de sistemas de comunicación en las empresas de combustible. Y en tal sentido, con los análisis de los resultados, se confirma, ¿no?, que tener un control interno dentro de nuestras obligaciones tributarias será mejor el desempeño, ¿no?, y las operaciones de los impuestos, donde va a existir un ambiente de control óptimo de cada uno de los trabajadores. Y las actividades de control se desarrollarán, ¿no?, de forma más eficiente y eficaz, que van a ir de la mano con una supervisión adecuada, ¿no?, a cada una de las actividades y las operaciones que se van a realizar dentro de las empresas de combustible de la provincia de Satipo. En nuestra conclusión, estoy presentando dos conclusiones, de las cuales, ¿no?, el control interno incide positivamente en las obligaciones tributarias en las empresas de combustible provincias de tipo 2019, puesto que el coeficiente de la correlación de chi cuadrado de Pearson, siendo el valor de probabilidad de P, que es 0.00, es menor, ¿no?, que el valor de significancia a 0.05, y esto va a obligar a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, y en la cual, ¿no?, se obtuvo en el análisis de datos que la mayoría de los encuestados tienen un conocimiento regular del 52.4% acerca del control interno y un conocimiento regular del 56.5% de las obligaciones tributarias en las empresas de combustible. Las recomendaciones. Las recomendaciones es, ¿no?, que se recomienda tener en cuenta que el control interno, ¿no?, que el control interno dentro de sus obligaciones tributarias va a facilitar lo que es, ¿no?, la efectividad de las empresas, ¿no?, de combustibles en la provincia de Satipo, mediante documentos, registros y declaraciones y procedimientos especializados. Por lo tanto, se debe implementar lo que es desarrollar, ¿no?, e incluso estar en constante evaluación y supervisión de los controles. Otro es que se recomienda tener lo que es en cuenta que el control interno en sus impuestos de las obligaciones tributarias, porque facilita, ¿no?, la economía y la eficiencia de las empresas de combustible en la provincia de Satipo, mediante los comprobantes de pago, los registros de compras, los registros de ventas, las declaraciones juradas
y otros procedimientos tributarios, ¿no? Por lo tanto, se debe utilizar todos los instrumentos necesarios para un control tributario eficaz. Bueno, esta ha sido mi exposición del informe final de mi investigación y espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.